y bienvenidos a CF en Internet. Mi nombre es Karina y estamos felices de que hoy nos acompañen. Si esta es tu primera vez con nosotros, bienvenido. Queremos conocerte y contactarte. Para esto necesitamos que llenes una tarjeta de conexión enviando la palabra CF Miami al 31 31 31 y uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Y atención, padres de hijos adolescentes. Este viernes 12 de marzo a las 7 de la noche será el Rally de Adolescentes. ¿Y qué es eso del Rally? Es un evento enorme, grandísimo, donde los jóvenes adolescentes de todas nuestras sedes se unen para una noche de diversión, de juegos, de adoración y de enseñanza bíblica. Así que prepárense ustedes y acompáñenlos hasta la sede de Palmetto Bay. Y ahora vamos a preparar nuestros corazones para un tiempo hermoso de alabanza. Bienvenidos todos a nuestra iglesia Christ Fellowship. Los invito a que nos pongamos de pie para empezar nuestro tiempo de alabanza. Amén. Eres fuerte, Dios, nada
Amén, amén, amén. Vamos a continuar a alabar a nuestro Señor y vamos a creer que en la presencia de Él todo es imposible. Amén. Cantamos juntos. Aquí está que puede separarnos. Por mí está que pueda atacarnos. Tu amor me sostendrá, sé que lo hará. Tinieblas, sombras, poder no tiene contra mí. Ya no hay temor ni vergüenza sobre mí. Tu amor me sostendrá, sé que lo hará. Tu plan es siempre bueno para mí. Tú guardas mi esperanza y porvenir. Tus promesas no fallarán, tus promesas no fallarán. Amén. Cantamos eso juntos. Libre, libre, sano. Tú declaras sobre mí la fe, rompe lo imposible ante mí. Tu nombre bendición y siempre lo hará. Tu plan es siempre bueno para mí. Tú guardas mi esperanza y porvenir. Tus promesas no fallarán, tus promesas no fallarán, tus promesas no fallarán, tus promesas no fallarán. Creemos en eso, iglesia. Vamos a cantar que firme estamos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos. Firme estaré, tu promesa creeré. Yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Yo confiaré, tu palabra creeré. Yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Firme estaré, tu promesa creeré. Yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Yo confiaré, tu palabra creeré. Yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Oh, se hará en tu nombre, Dios. Firme estaré en tu nombre, Dios, en tu palabra, en tu Señor. Oh, por siempre, Dios. Oh, iglesia, lo cantamos juntos, que firme estamos. Cantamos. Firme estaré, tu promesa creeré. Yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Yo confiaré, tu palabra creeré. Yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Eres buen Padre, Rey de mi corazón, a tu monte correré, de tu fuente beberé, eres mi canción. Rey de mi corazón, en tu sombra
sombra viviré, el rescate de mi ser, eres mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, oh, bueno es mi Dios, oh, Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, eres mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior, el eco en mi vivir, eres mi canción. Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, eres mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior, el eco en mi vivir, eres mi canción. Bueno Es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Creemos en eso. Amén. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Declaramos eso, iglesia. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, tú no me fallarás, no me fallarás jamás. 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 Jesús es el viento en el navegar y el ancla en la tempestad. Si tú estás experimentando alguna prueba o alguna tempestad, comparte con nosotros tus peticiones de oración a través de la tarjeta de conexión. Envían un mensaje de texto con la palabra CF Miami al 31 31 31. Y hoy queremos celebrar que hace 2 semanas más de 400 jóvenes adultos se reunieron bajo las estrellas a adorar a Dios y a estudiar su palabra. Familia Christ Fellowship, gracias. Gracias por tu generosidad, porque a través de ella es que podemos cumplir nuestra misión de alcanzar y además conectar a jóvenes para que sigan a Jesús. Gracias, porque a través de estos eventos podemos alcanzar a nuevas generaciones. Por el momento,
Si quieres convertirte en un dador recurrente, envía un mensaje de texto con la palabra CFDAR al 31 31 31. Ahora demos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de dar a su obra y alcanzar nuevas generaciones. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de estar sirviendo en tu obra. Gracias por la provisión que nos das para compartir con un corazón alegre, Señor, y cumplir la gran comisión que tú nos has dejado. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y ayúdanos a alcanzar cada vez a más jóvenes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hola familia CF. Cuando Jesús estuvo aquí en esa tierra, fue conocido por muchas cosas, tales como ser predicador o obrador de milagros. Pero una de las cosas que a la gente más le encantaba de él es que era un increíble narrador de historias. Durante su ministerio, una de las formas que él comunicaba cómo sería el reino de Dios era por medio de historias llamadas parábolas. Lo interesante de estas parábolas es que su significado a menudo era oculto a aquellos que no creían, pero en cambio él revelaba su significado a su pueblo. Así que te animo a que te unas con nosotros para la próxima serie titulada Narrador de Historias. Y vamos a ver 3 historias poderosas que te van a ayudar a entender el Evangelio como nunca antes. Que Dios lo bendiga. Para este próximo tema, quiero que reflexionemos en el gran e inmenso amor que Dios nos brinda día a día. Amén. Cantemos juntos, adoremos así. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Familia Christ Fellowship, esta noche estamos adorando a un Señor que es todopoderoso, que ha conquistado la muerte. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Cantemos juntos. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos
Gloria al Padre nuestro Dios. Gloria al Hijo nuestro Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes. Nadie es como tú. Bueno, bienvenidos a todos en este día. Gloria a Dios. De donde quiera que en el día de hoy se estén conectando, sea a través de las redes sociales o sea a través de CF Internet o en nuestras sedes locales o globales, queremos darle una cordial bienvenida. Mi nombre es José Peña y yo formo parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y nosotros aquí en Christ Fellowship, en esta serie titulada Obrador de Milagros, hemos estado seleccionando algunos milagros que Jesús hizo con la intención de ver cuál es el principio y de poder aplicarlos en nuestra vida. En el día de hoy finalizamos esta serie y voy a estar leyendo desde el libro de Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Quisiera que por favor se mantuvieran en pie mientras nosotros leemos la escritura. Y dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlo remar fatigados, porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos los vieron y se turbaron. Dígalo otra vez conmigo: se turbaron. Esto significa que ellos estaban aterrorizados, tenían temor en ese momento. Pero mire lo que dice la escritura: pero enseguida él habló con ellos y le dijo: tengan ánimo. Dígalo una vez conmigo, diga: tengan ánimo, soy yo, no teman. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento. Quiero comenzar nuestra enseñanza en el día de hoy compartiéndole una historia de mi niñez. Cuando yo tenía solo 7 años en Santo Domingo, la República Dominicana, mi familia y yo fuimos a una fiesta donde habían varios familiares y amigos. La estábamos pasando de lo más chévere, de lo más bien en esa fiesta, y se hizo de noche, se hizo tarde en la noche. ¿Qué pasa? Que en un momento dado uno de nuestros vecinos llamó a mi papá para dejarle saber de que alguien se había entrado en nuestra casa, aquí en esta casa, y que alguien se había entrado a robarnos en la casa. Mi papá entonces nos cogió a nosotros y comenzamos a ir hacia la casa. Y habían algunos familiares y amigos que sabían de lo que había sucedido y lo siguieron. Cuando llegamos a la casa, mi papá entra por la puerta y ve lo que había sucedido y quería asegurarse de que no había nadie dentro de la casa para nosotros poder entrar. Después entramos nosotros y fue en ese momento que yo pude ver el impacto que había sido este robo. Y vimos todo en la casa en un desorden. Todo estaba en el piso tirado, todo estaba fuera de lugar, todo estaba, como decimos allá en Santo Domingo, con las patas hacia arriba. Y mi papá entonces fue y habló con nuestro vecino y se dio cuenta de que el ladrón no hacía mucho tiempo que se había ido. Pero no nada más eso, sino que también él iba dejando rastros hacia donde él iba, porque él trató de abarcar tanto que no pudo y las cosas se le iban cayendo. Inmediatamente mi papá habla con mis tíos y los amigos de él
y quedaron de acuerdo de ir detrás de este hombre. Y fue en ese mismo momento que yo sentí que el temor tomó control de mí. Tomó control de ese joven, ese niño de 7 años, que yo no sabía qué iba a suceder. Solo pensando de que mi papá se iba a ir y no iba a dejar a mí, a mis hermanos y a mi mamá en la casa. Eso era algo temeroso para mí. Y mi papá se fue y los minutos parecían horas. Y yo me preguntaba qué habrá sucedido. ¿Será que mi papá y los amigos capturaron a este ladrón? ¿Qué habrá sucedido? ¿Será que vamos a pasar la noche completa solos aquí? ¿O será incluso que el ladrón va y regresar a la casa? Pero unas cuantas horas después, mi padre llega a la casa y habla con mi mamá, y me doy cuenta de que él llegó porque estábamos en la habitación sin poder dormir. Y yo entonces llamo a mi papá, le digo, papá. Y él entra a nuestra habitación y comienza a hablar con nosotros. Y en ese momento yo sentí nuevamente ánimo. Ahora, permítame traer esa historia de mi niñez a nuestra enseñanza en el día de hoy. Porque de la misma manera que yo en aquel momento me sentía incapaz, me sentía tormentado, me sentía con terror dentro de mí, que estaba controlando mi vida y que no podía hacer nada al respecto. Cuando mi papá llegó a mi habitación y habló con nosotros, él me dio aliento porque confiábamos en él. De la misma manera, mis queridos hermanos, Jesús quiere darnos aliento. De la misma manera, muchos de nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestra vida. Mientras oyes este mensaje, quizás está siendo atormentado por el temor. Pero Jesús quiere darte aliento. Y esa es la idea principal que quiero que usted se lleve en el día de hoy. Y es que Jesús nos da ánimo en medio del temor cuando confiamos en Él. Oiga bien, Jesús quiere darnos ánimo, pero cuando eso sucede, cuando nosotros confiamos en Él. Y yo no sé por qué tú estás pasando en el día de hoy, pero quizás oye esta predicación y estás en este momento siendo atormentado por temores en tu vida. Y te preguntas, ¿por qué es que yo experimento el temor? ¿Cómo yo puedo acceder o tener o recibir el ánimo de Cristo? ¿Y cómo yo puedo confiar en Él? Es exactamente lo que en el día de hoy nosotros vamos a ver a través de Marcos capítulo 6. Tengo 3 ideas que quiero compartirles. Y si está tomando nota, por favor escriba esto como punto número 1. Y es que el temor llega por nuestra incapacidad de controlar las circunstancias. Es exactamente la razón por la cual nosotros experimentamos el temor. Cuando nosotros no podemos tener control de algo, de una situación, de nuestro futuro, y no podemos tener control de eso, el temor comienza poco a poco a controlarnos. Pero antes de que entremos al tema, permítame preparar la escena. Jesús terminaba de darle de comer a más de 5,000 personas. Y en ese momento, cuando ya Jesús termina de darle de comer a más de 5,000 personas, Él entonces comienza a despedir a las multitudes. Y el libro de Marcos no nos dice por qué Él comenzó a despedir a las personas. Pero el libro de Juan sí nos da un detalle muy importante por la razón por la cual Él lo despide. Mire lo que dice. Dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Jesús sabía que esta multitud de gente, ellos querían a fuerza hacer a Cristo, a Jesús, como rey. Y Él comenzó a despedirlos a ellos de ese lugar. Pero también comenzó a despedir a sus
discípulos. Miren lo que dice Marcos nuevamente en el versículo 45. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él se despedía a la multitud. Jesús sabía lo que él estaba haciendo, estaba despidiendo a las multitudes, pero ahora se enfoca en sus discípulos. Se enfoca en sus discípulos y lo despide a ellos para entonces enseñarles a ellos una lección de lo que significa confiar en Dios en el temor. Y para que nosotros podamos entender con un poco más de claridad, quiero que veamos la ruta de este viaje en este mapa. Ellos estaban en Capernaum, donde ellos tenían que ir hacia Betsaida. Y si usted puede ver, ve que la ruta es una ruta directa. El viaje era un viaje corto. Era un viaje de poco tiempo, aproximadamente 1 hora, 45 minutos a 1 hora. Pero sin embargo, algo sucedió durante el viaje. Algo sucedió. Y veamos lo que dice el versículo 47 y 48 aquí. Dice: al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento le era contrario. Ellos ahora, veamos el mapa nuevamente para entender lo que está sucediendo. Porque en la región en la cual ellos estaban, el próximo mapa nos enseña a nosotros de que la región en la cual ellos estaban llenos de montañas. Montañas que tenían 4,000 pies de altura sobre el mar. Pero de donde ellos estaban, en el lago donde ellos se encontraban, era 700 pies debajo del mar. Y lo que nos enseña el mapa, este segundo mapa que tenemos, el otro, lo que nos enseña el mapa aquí es que ellos iban de Capernaum a Betsaida, pero sin embargo, por la tormenta que ellos habían experimentado, porque bajaban esas olas de aire por esas montañas y causaban vientos recios, ellos fueron expulsados hacia el centro del lago. Un viaje que estaba supuesto a ser corto, ahora se volvió un viaje de más de 9 horas, en la cual ellos estaban remando y estaban tratando de salir de esa circunstancia. Cuando yo miro estos versículos, no me queda otra cosa que pensar en nuestras propias vidas y la circunstancia en la cual nosotros mismos pasamos. Nosotros mismos pasamos por circunstancias difíciles en este mundo, en esta vida. Y muchas veces estas circunstancias lo que hacen es que crean en nosotros temores. Hay muchas personas que a lo mejor han tenido una enfermedad crónica y le tienen miedo a morir. Tienen temor a morirse. Hay otras personas que han creado temor en el fracaso. Quizás estás en un matrimonio que las cosas no andan bien. Quizás hay temor de algún divorcio, de algo porque no tiene control de la situación. A lo mejor puede ser un temor de finanza. Pero ¿cuál es tu temor? Porque nosotros todos experimentamos una clase de temor u otros. A lo mejor tus hijos se van a ir de la casa y tú tienes temor de lo que vaya a suceder en las vidas de ellos. Y nosotros podemos pensar, ¿verdad?, en todo esto. Pero veamos lo que estaba sucediendo con los discípulos en ese momento. Mire lo que dice Marcos 6:48. Dice: y al verlos remar, ¿qué dice? Fatigados. Dígalo conmigo, fatigados. Y quiero que subraye esa palabra fatigado. Porque esa palabra fatigados tiene que ver más que lo que una persona está cansado. Como en el caso de ellos estaban remando y se sentían cansados. Pero en el griego tiene que ver más que la condición física en la cual ellos estaban. Lo que significa es que ellos estaban afligidos, atormentados,
azotados. ¿No se parece eso a nuestra vida muchas veces? En la cual estamos tratando y vemos que en vez de seguir hacia adelante, como que las cosas van para atrás y no tenemos control de las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Pero usted sabe las buenas nuevas de este mensaje es que Cristo, Él lo estaba viendo todo. Vamos otra vez a la escritura en Marcos 6:48 y dice: y al verlos, Jesús estaba al tanto de lo que estaba pasando con sus discípulos. Y quiero decirte en este día, Jesús está al tanto de lo que está pasando en tu vida. Jesús ve la angustia por la cual tú estás pasando. Jesús ve el desánimo que tú estás pasando. Jesús ve por la circunstancia en la cual tú te encuentras en el día de hoy. Jesús estaba mirando todo eso. Y sabe que esto me lleva a pensar lo que me sucedió en el 2010 a mí. Porque yo en el 2010 experimenté 2 hernias de discos en la parte baja de mi espalda, donde yo duré 1 año y 2 meses que yo no podía trabajar. Por causa de que no trabajaba, perdimos nuestro hogar. Vivimos en una iglesia que habíamos plantado. Mi esposo y yo dormíamos en el piso mientras nuestros hijos dormían en la casa de uno de los miembros de esa iglesia. Fue un momento difícil para nosotros. Y en ese momento el temor me cogió y me controló. Yo no sabía qué iba a pasar de mi vida. ¿Cómo iba yo a proveerle a mi familia? ¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí si yo soy tu hijo? Yo cuestionaba a Dios. Entré en depresión y no sabía en aquel momento lo que estaba pasando. Pero sin embargo, llegué a entender de que Él estaba trabajando en mí. Llegué a entender de que Él estaba trabajando en mi carácter. Llegué a entender de que Él tenía una enseñanza para mí de aprender cómo confiar en Él en medio del temor. Y lo que Jesús quiere enseñarnos, o lo que debemos de aprender, es lo siguiente. Escriba esto como punto número 2. Y es que Jesús tiene control sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús tiene control sobre todas las cosas. La razón por la cual nosotros podemos estar animados en el día de hoy es porque Él tiene control de todo. Jesús, el milagro que Jesús hizo de caminar en las aguas y el milagro anterior de darle de comer a más de 5,000 personas con simplemente 2 peces y 5 panes, es un milagro que nos da a entender de que Él tiene control de todo. Mira lo que dice Marcos 6:49. Pero cuando ellos lo vieron andar sobre el mar. Óigame bien, ellos, los discípulos, vieron a Jesús, que Él estaba caminando sobre las aguas. Y esto nos da a entender de que Él está en control de todo. Y escriba esto como letra A. Y es que Jesús tiene control del universo. Jesús tiene control del universo. Él tiene control de todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Mira lo que dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Qué significa esto para nosotros, mi querido hermano? Que Él tiene control de todo. Él controla las leyes físicas. Él controla los peces en el mar. Él controla los cielos.
Él controla el sol cuando va a salir, cuando va a llover. Él lo controla todo. Y no nada más Él controla el mundo, el universo en el cual nosotros estamos. Mire hasta qué grado Dios controla. Escriba esto como la letra B. Jesús tiene control de nuestras decisiones. Jesús tiene control de nuestras decisiones humanas. Jesús tiene control de nuestras decisiones, de todo lo que sucede alrededor nuestro. De cuando nosotros fuimos desempleados y nuestros jefes decidieron en el cual íbamos a estar sin empleo. Él tiene control de toda decisión humana. Mire lo que Romanos 8:28 dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, está hablando de sus hijos, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La escritura nos deja saber de que todo lo que sucede, sea positivo o sea negativo, Dios lo va a trabajar para el bien de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Y óigame bien, al conocer de que entonces Jesús tiene control de todo, entonces ¿sabe qué? Escriba esto como punto número 3. Si sabemos que Él tiene control de todo, entonces nos lleva a confiar en Él. El saber que Jesús tiene la autoridad, que Él tiene el control de todo, debería de llevarnos a nosotros y nos lleva a confiar en Él. Mire lo que dice Marcos 6:49. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida Él habló con ellos y le dijo: tengan ánimo. Dígalo conmigo. Tengan ánimo. Dígaselo a la persona que está a su lado. Tengan ánimo. Soy yo. No teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Quiero que subraye la palabra animado, porque esa palabra animado tiene que ver no con una energía física o de una persona, sino con confiar. Lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos era: confíen en mí, pongan su confianza en mí. Lo que Jesús te dice en el día de hoy, mi querido hermano, hermana, en cualquier circunstancia que tú te encuentres, es que confíe en Él. ¿Y cuáles son algunas de esas cosas que nosotros podemos enseñar o practicar para confiar en Él? Escriba esto como la letra A. Confiamos en su bondad. Confiamos en su bondad. Cuando vemos la palabra bondad, esa palabra tiene que ver con lo bueno que Dios es. Y el salmista pudo experimentar exactamente esto. Mire lo que dice el Salmos 31, versículo 19. Cuán grande es tu bondad, que ha reservado para los que te temen, que ha manifestado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres. La bondad de Dios, el Dios ser bueno, Él es bueno siempre. Claro que sí, Dios es bueno y Él es bueno siempre. Todo lo que Dios hace en nuestra vida o por nosotros, por sus hijos, lo hace primero para su gloria, pero segundo para el bien de sus hijos. Y eso incluye muchas veces la disciplina. Incluso cuando estamos siendo disciplinados por X razón que Dios nos disciplina, es porque Él nos ama y está enseñando su bondad. Así que no solo podemos confiar en su bondad, sino que también, escriba esto como la letra B, y es que podemos confiar al caminar en obediencia. Usted no me puede decir a mí que usted confía en Dios y no camina de acuerdo a sus palabras.
no camina de acuerdo a sus preceptos. Vemos aquí en la escena de lo que leímos, vemos otra parte de la escena que Mateo nos señala en el capítulo 14, versículo 28. Cuando Pedro camina en las aguas, mire lo que dice. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús en ese momento, porque vio su fe, porque vio que estaba confiando en él, le dijo: ven. Y le dijo ven. Y dice: y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pedro tuvo la oportunidad de caminar sobre las aguas por causa de que fue obediente a lo que Dios, a lo que Jesús le estaba mandando, a lo que Jesús le había indicado. Así que no solo nosotros podemos mostrar nuestra confianza en la obediencia, sino que también escriba esto como letra C. Y es que al mantener los ojos en Jesús, no en la circunstancia. Déjeme explicarle, cuando nosotros mantenemos nuestros ojos en Jesús y no en la circunstancia, nuestra fe crece. Nuestra fe crece. Mire lo que pasó con Pedro en ese momento. Dice: Pedro, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Qué fue lo que tuvo? Tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Él puso su mirada en la circunstancia. Él puso su vista en lo que estaba pasando alrededor de él. Él quitó su mirada de Cristo. Y es exactamente lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros ponemos más atención a los problemas, a la circunstancia de la vida, que poner nuestra mirada en el Señor. Y esto es como una balanza, mis queridos hermanos. Una balanza de confiar o temor. Mientras más miramos a la circunstancia, más temor nosotros vamos a tener y menos fe. Pero mientras más ponemos nuestra mirada en el Señor, menos temor y más fe en el Señor. Y eso fue lo que le faltó a Pedro. ¿Sabe qué, mi querido hermano? La circunstancia que Dios permite en nuestras vidas no es para que nosotros entremos en temor. La circunstancia, porque Él tiene todo control y Él permite en nuestras vidas, es para confiar en Él. Es para confiar en Él. Eso es lo que Dios quiere. Él nos está dando a nosotros una oportunidad de ver la gloria de Dios, de verlo a Él obrando en nuestras vidas. Nos da una oportunidad de nosotros ejercitar nuestra fe. Y a lo mejor tú te encuentras en este día en la situación que hablamos desde el principio, atemorizado, controlado por el temor, sin saber qué va a suceder mañana, sin saber lo que la otra persona va a decidir, sin saber lo que tu jefe esté pensando. Tú puedes estar en esa situación a lo mejor en el día de hoy mientras oyes este mensaje. Jesús te dice: pon tu mirada en Él. Jesús te está diciendo en este mismo momento que pongas tus miradas en Él. Que pongas tus miradas en Él. Y yo quiero orar en este día. Pero quiero que mientras nosotros oramos, de que todo aquel que ha oído este mensaje, que sabe que está pasando por un momento de temor, donde no tiene control de la situación, donde el temor te está consumiendo, está tomando control de ti. Mientras oramos, yo quiero que tú le presentes eso al Señor. Yo quiero que tú lo verbalices. Yo quiero que tú lo presentes ante Cristo, porque Él tiene control de tu vida. Todo lo que Él hace,
lo hace para el bien de nosotros. Lo hace porque Él nos ama. Así que yo te voy a pedir en el día de hoy de que tú cierres tus ojos y de que vamos a orar creyéndole a Dios de que Él puede hacerte en el día de hoy libre de ese temor y que tu fe va a crecer. ¿Lo crees? Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este día, Señor, te damos gracias porque hemos entendido de que tú tienes todo control, de que tú tienes todo poder, de que tú, Señor Padre, estás ahí con nosotros, de que no nos ha abandonado. Señor, y por eso, Señor, podemos descansar en ti. Y recibimos en este momento, Señor, ánimo. Decidimos, Señor, confiar en ti. Decidimos poner nuestra mirada en ti. Porque sabemos que solo tú y solo tú, oh Dios, puedes, Señor, con toda circunstancia de nuestra vida. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a depender de ti. Y Señor, te pedimos, Señor, que tú incrementes nuestra fe para confiar en ti plenamente. Padre, es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. En tiempos de tanta incertidumbre, es normal experimentar temor o ansiedad. Si necesitas ayuda, envía un mensaje de texto con la palabra CF Miami al 31 31 31 y te ayudaremos. Por el momento, gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en CF en Internet. Bendiciones.